todas las fuentes de información que pueda sacar, ir muy preparado, ¿eh? Y una de las primeras fuentes de información, y una fuente de información importante es el perfil de la persona que voy a ver. No puedo ir a una reunión sin saber quién es esa persona, tanto a nivel profesional como a nivel privado, a nivel personal. ¿Por qué? Es sentido común. No hay sentido común. A ver si alguien en un proyecto transmedia sobre quién robó el sentido común y dónde está. ¿Por qué tengo que saber yo mucho sobre mi interlocutor? Porque así puedes saber cómo llegarle más, ¿no? Exactamente. Una de las claves para realmente yo llegar a mi interlocutor, ante todo, es generar una empatía. Una empatía es simplemente que hay algo en común que nos sintoniza, o estamos sintonizando por algo en común, ¿eh? Si no hay nada en común, me va a ser muy difícil realmente llegar a más con esa persona. Entonces yo tengo que conocer su perfil profesional y algo personal. En mi época, y hablo de la época de los 80-90, solamente teníamos un libro que era como el libro de PTT que se llamaba el Who is Who, que era, no había internet ni nada, era un libraco que ahí buscabas un tanto referencias sobre esas personas que ibas a entrevistar, ¿ok? Entonces yo tengo que a un momento dado, entrar en un tema personal, porque sé que le gusta este deporte, o le gusta este tipo de ocio, le gusta tal otro, y voy a empatizar mucho mejor con él, dejándolo caer de una forma natural, ¿eh? O hablar de niños, si tiene hijos, y tú tienes hijos, pues enseguida ya empatizas enseguida, ¿no? O cosas por el estilo, cosas en deporte, cosas en ocio, con lo que sea. Buscar cómo voy a empatizar con ese señor. Y a nivel profesional, qué antecedentes tienes, qué ha hecho hasta ahora y tal cual. En muchas reuniones, de golpe sale a colación de que trabajamos o colaboramos en la misma empresa. Pues ya tenemos algo en común. Es decir, pues un tío trabajó yo trabajé 8 años en Filmax, pues te encuentras gente que estuvo o relacionado, tal cual, pues ya hay una empatía de algo. Pues ya tenemos una cosa en común, trabajamos en una estructura en común. ¿Okay? Buscar esos puntos. Entonces, es importante que la preparación, aparte de hacer una preparación sobre el mercado que voy a operar con mi proyecto, las personas que me van a llevar a cabo, las personas con quien voy a conectar para llevar a cabo mi proyecto. Entonces, conocerlos y hacer estudios, y hoy en día lo tenemos todo a golpe de ratón, o a golpe de dedo digital. Entonces, averiguar todo esto, no voy a repetir, pero preparar esa presentación, ¿no? Y también otra cosa importante, si estoy con personas y tal, respetar el tiempo que me dan. Y sobre todo cuando estoy no tanto en el tú a tú, porque me echan, pero si estoy en un foro de proyecto, una presentación, y si tengo 10 minutos, tengo 10 minutos. O en un foro de inversores, tengo 7 minutos, tengo 7 minutos. Y yo tendré que aprender a gestionar esos 7, 10 minutos, 12 minutos, lo que me den. Porque no puede ser que tú vengas aquí a presentar un proyecto a una audiencia como vosotros y yo me tire largando. Primero, soy respetuoso con la persona que viene después. Punto 1. Punto 2, van a entrar 2 gorilas y me van a sacar. Punto 3, no sabré qué pasó con mi audiencia, qué receptividad tuvo mi proyecto, no. Porque si yo dejo, al menos de los 10 minutos que me han dado, dejo 2 minutos para preguntas y respuestas, voy a tener un feedback. No levantan ideas, nadie dice nada. Uf, qué mal, ¿no? Uno levanta, otro levanta y ya no hay más, todos quieren preguntar. ¿Hay interés? Bueno, ya me voy con un mensaje de la audiencia. Pero si me sacan los gorilas y no me entero de nada, no he tenido ningún feedback, no sé nada, aparte he quedado fatal y he dejado muy mala imagen, de poco profesional y un tío que abusa del tiempo que se le ha cedido. ¿Okay? Entonces también es importante frente a los demás ese tema. Si trabajamos los PowerPoint, intentemos darle no más de una diapositiva por idea o por concepto, no más. Si vamos a trabajar realmente unos visuales. Aquí hay la regla de un americano japonés, que él habla del 10-20-30, y él dice que son 10 diapositivas para 20 minutos para 30 de fuente. De fuente quiere decir el tamaño que pongo aquí, porque hay mucha gente que te lo llena de texto y además en 12. Con lo cual nadie ve nada, y el que está al fondo ya, nada. Entonces eso también, ¿qué imagen da? De poco profesional. ¿Pasa el mensaje? No. Y no hemos venido aquí a enseñar a la gente a hablar o a leer. Esto simplemente tiene que ser,
estilo, pues no sé, el campeón que era Steve Jobs y otros, pues bueno, pones una palabra y a partir de ahí tú disertas sobre esa palabra a la audiencia. Y esa es una guía. O pones una foto y pones una palabra y tú disertas sobre eso. O pones un diagrama de tu proyecto y tú disertas sobre eso. ¿Ok? Lo que no puede ser que te pongas tú a leer literalmente, como hay gente que lo lee literalmente y mal, además, porque ni le ponen tono, ni timbre, nada. ¿Ok? Entonces también, pues, busquemos realmente esquematizar en 5, 7, 8 diapositivas las 4, 7 puntos de nuestro proyecto. ¿Ok? Este es más al estilo presentación para un foro de inversores donde estás buscando pasta para tu empresa. ¿Ok? Pero eso lo vas a adecuar realmente al proyecto que tú tengas. Si preparamos vídeos, pues intentemos ser también muy breves. Entonces, puedo también de 2 a 3 minutos e incluso a 1. Yo siempre para los proyectos audiovisuales o cinematográficos que he podido hacer y alguno que otro voy a hacer, 1 minuto. Con 1 minuto, además hoy en día estamos en unos tiempos muy difíciles porque tenemos el problema de la abundancia y la carencia de la atención. Entonces, tanta abundancia hace que nuestro foco de atención decae. Y segundo, vivimos en el mundo de la inmediatez, todo tiene que ser inmediato. Entonces, ese mundo tecnológico en el que estamos envueltos hace que tenemos que ser cada vez más breves y comunicar muy telegráficamente, al estilo Twitter. ¿Okay? Entonces, los vídeos que yo haga, que sean profesionales, pero que sean realmente breves, claros, concisos e impactantes. Y después también puedo traer, y si estamos aquí en proyectos transmedia, vamos a tener talento, y a veces, aquí sois la mayoría productores, ¿no? ¿O hay artistas aquí? Productores, ¿no? ¿No? ¿De todo? ¿Artistas? Entonces, los artistas son terribles para venderse a ellos mismos. Sí, aquí algunos, lo siento, mejorar vosotros mismos, pero no hay nada peor que un artista vendiendo su proyecto. ¿Quién es artista? Bueno, de vergüenza. ¿En qué sentido? Artista, pues no sé, que escriba, que pinte, que dirija, no sé, donde estamos catalogados. Yo no soy artista, ¿dónde están los catalogados? ¿Eh? Sí, no lo hay. Entonces, lo que le pasa al artista es que él posee de una forma maternal el proyecto. Es la madre del proyecto y las madres no venden a sus hijos. Entonces hay una dualidad entre el artista con su hijo que lo tiene que dar a otro, pero no quiere, pero tiene que hacerlo porque tal. Entonces, eso ya para empezar. Y segundo error que tienen también los artistas es que lo quieren contar todo. Y aquí estamos hablando de todo lo contrario. Hay que contar muy poco. También cuando han venido guionistas a vender guion y tal, te lo quieren contar todo. Y dices, no, yo quiero leerlo tranquilamente en mi casa, tío, no me lo cuentes. Y además, si no sabes contarlo. En todo caso, si supieses contarlo y eres un buen narrador, y además es una comedia, y me río y me divierto, me lo estoy pasando bien, sigue contando. Pero la mayoría no saben contar las comedias que escriben, o las historias que tal, entonces se hace muy pesado y aparte es negativo. Entonces no actúes de esa forma, o no actuemos de esa forma, porque simplemente vamos a ir contra nosotros mismos y va a decaer realmente la atención en los otros. Entonces, muchas veces yo he ido a hacer presentaciones con el talento, es decir, ya sea con el director o con el guionista o diseño de personaje o lo que sea. Entonces, está bien si suman. Si esos artistas son realmente muy ego, de yo, y en cuanto me dan el foco es que no lo suelto, mejor no llevarlo, porque te va a desviar la atención. Pero si es un tipo de artista que suma y va a enriquecer realmente tu pitch, llévatelo. Y si realmente te va a molestar, grábalo y llévalo grabado. Y que te diga en 1 minuto por qué se subió ese proyecto. También puede ser. Y ahora os paso aquí por qué el director X o el actor Y o el que sea se sumó a este proyecto. Y lo sacas enlatado y no te va a tener problemas con él. ¿Ok? Entonces, trabajar estos vídeos son muy importantes. Eso es muy ganador o muy perdedor el vídeo que tú hagas detrás de esto, ¿no? Y después otra cosa importante en el pitch es ir con una propuesta preparada. Propuesta. Si tú has venido a verme es porque quieres algo. ¿Qué quieres? Es tan simple como esto.
Entonces ve con una propuesta, no sé, puede ser una propuesta de coproducción, puede ser una propuesta de venta, puede ser una propuesta de preventas, puede ser una propuesta de colaboración, de asociación, de lo que sea. No sé, si tú has puesto el punto de mira en esa persona, por algo será. ¿Por qué? Pues díselo. Lo que no puedes es, y este es mi proyecto. Y te quedas mirando al Señor y a ver si el Señor dice algo. No, tú lideras, tú eres el líder del pitch, tú tienes que llevar la voz cantante del pitch, tú tienes que dominar toda la reunión. Si tú no dominas la reunión y lo dominan los demás, vas mal. Tú tienes que coordinar y dominar esa reunión. Y tienes que llevar una propuesta, lo que sea. No hay nada peor cuando te quedas mirando al tío y le dices, bueno, sí. Y me dice, tú dirás. Y hombre, yo no diré nada, yo no soy el del proyecto, el proyecto eres tú. Tú me dirás tú lo que tú quieres. Pero ¿cómo te voy a decir yo? ¿Quién soy yo para decirte lo que es sobre tu proyecto? Propuesta. Importante. Y después, todo el material que yo puedo dejar después de esa reunión o después de esa presentación y tal, pues ¿qué es lo que voy a dejar? Si voy a dejar cosas. Hoy en día dejamos cada vez menos cosas porque estamos más en un mundo digital que en un mundo analógico. Entonces antes dejabas esos dossiers, esos guiones, esos tochos que dejabas por ahí o tal. Hoy en día lo tenemos más todo colgado. Entonces lo mismo, pues de una tarjeta con un link o un QR o un juego de realidad aumentada para que lo lleve, lo que sea. Pero algo tendré que dejar de complemento para que ese señor, después de la reunión, lo vea. ¿Ok? Entonces, ¿qué dejo? Importante saber qué voy a dejar y cuán importante es lo que estoy dejando. Y habremos hecho lo mismo en filtrar todo lo que voy a dejar para que no sea paja, que no sea volumen, que no aporte nada al proyecto. La estructura. Entonces vamos a intentar simplemente buscarle una estructura, un guión a nuestra presentación. ¿Ok? Entonces, la estructura, no hay ninguna ciencia sobre esa estructura, es la que nosotros emotivamente vamos a sentir. ¿Ok? Entonces, esa estructura tiene ese objetivo, que ilustre y sea tangible. Lo nuestro es difícil, lo tenemos que hacer tangible. ¿Ok? Porque es un intangible, es humo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer más tangible? Pues sobre todo con visuales. Tengo visuales, puedo hacerlo más tangible. Y después pensemos también que cada uno de nosotros tenemos, según la programación lingüística, 3 tipos de perfiles. O somos más visuales, o somos más auditivos, o somos más kinestésicos. Es decir, los 5 sentidos que hemos hablado. Pues me entra todo por los ojos. Entonces yo tengo que detectar que si en un tú a tú ese señor le entra todo por los ojos, enseñarle cosas por los ojos. Porque si lo intento llevar por el audio, por mi palabra, por mi tono, pues no pilla. Pero si le enseño algo, por mucho que lo haya alargado durante 5 minutos, lo mismo, en unos segundos ha captado el proyecto visualmente. ¿Ok? Entonces también ver en el interlocutor qué tipo de perfil tiene. ¿Ok? Y el kinestésico es más el tacto, el oído, el oído es el audio, el sabor y el olor. Entonces va a estar más en el tacto, en el sentimiento. ¿Ok? Entonces hacerlo tangible y buscar ese lenguaje visual dependiendo del perfil de esa persona. ¿Ok? Entonces, estructura. Pues puede ser una introducción, primero soy fulanico de tal, me dedico a tal y tengo un proyecto de tal índole. Ya ha llegado en unos pocos segundos tal. Que vamos a hablar y tal, y eso es una guía. Es la que vosotros penséis que es la mejor para seguir. Pero eso es simplemente una guía de referencia que suelo utilizar yo cuando estoy haciendo una presentación y después un cierre. Y el cierre tiene que ser muy breve. No te puedes eternamente, es breve, hemos llegado a esto, quiero esto. Y a partir de ahí empezamos a discutir. Y esa estructura tienes también que ir de lo sencillo a lo más complejo. Te vas a ir abriendo conforme vas avanzando. Si estás aquí con un proyecto cinematográfico, pues te vas realmente abriendo y después también irás amoldándote a las preguntas que te vaya haciendo el interlocutor. Siempre sin perder el hilo. ¿Ok? Varios tipos de pitch. Entonces tenemos el telefónico, que ese es duro. Este es muy duro. Para mí es el más duro. El más duro, ¿por qué? Porque solamente tenemos un canal, que es la voz.
Y además no vemos la otra persona, aunque ahora ya podemos tener conferencias donde vemos la cara de los demás, ¿no? Pero si solamente tengo una voz, ese es el más duro, ¿eh? Y en todos ellos, pero sobre todo en este, voy a intentar nunca desvelar mi proyecto. Y voy a intentar siempre hablar en general, en generalidades, para no entrar a contar todo el proyecto por teléfono. El pitch tengo que evitar decirlo por teléfono, porque me van a intentar filtrar, o puede ser directamente el interlocutor, o puede ser su secretaria, puede ser el hombre, la mujer pantalla, el filtro, la mujer filtro, lo que sea, las etiquetas que quieres poner, ¿eh? La protectora, lo que tú quieras. Tienes que superar esa persona. No tienes que contárselo todo, tienes que realmente hacer un pitch para despertar curiosidad e interés, empatizar y conseguir la cita. No desvelen nunca todo el proyecto. El del ascensor, que es el de los 30-90 segundos, es el que es muy casual, ¿eh? Es el que donde voy a estar, pues no sé, es lo mismo que si ahora mismo salimos de aquí, te encuentras con un amigo que te presenta a un señor de unidad editorial de aquí. Te presentan y ahí tienes una oportunidad, las oportunidades no salen continuamente, las cogemos o no las cogemos, es saber si las cogemos o no las cogemos. Si saludo y tal, ni lo miro al señor y me importa tal, pues no va a pasar nada. Si ese señor tal que se dedica al departamento New Media de unidad editorial y tal cual, pues enseguida soy fulanico de tal y le voy a soltar mi pitch. Me dedico a esto, tengo este proyecto y me gustaría quedar contigo para darte más detalles y tal. Ese es el pitch que tengo que armar en 30 segundos. Van de 10, de 20, 30, 60 segundos, 90 segundos. Algunos tendré más, tendré menos. Pues es el que tendré que haber trabajado. Entonces, una forma práctica de elaborar esos pitch es empezar por aquí. ¿Qué hago? Si realmente me va a tocar presentar mi proyecto transmedia durante 20 minutos ante una audiencia sobre un foro de proyectos o sobre en fin, todo ese tipo de foros que hay, pues me voy a trabajar primero el pitch de 20 minutos. Y después lo que voy a hacer es, al estilo acordeón, reducirlo hasta llegar a los 30 segundos. Entonces simplemente voy a ir quitando hasta tener 30, 90 segundos de pitch. Entonces voy distilando, voy quitando, ¿ok? Desde aquí hasta acá, con todos los elementos que he puesto sobre la mesa. Y después pensemos también que mi pitch es orgánico. Yo ahora me monto un pitch, ahora con los elementos que tengo, pero dentro de 2 semanas, 10 días, 2 meses, han pasado más cosas. Tengo que volver y a darle una revisión porque es orgánico y hay cosas que ya son caducas y otras que son nuevas que no estaban ahí. Entonces también tengo que seguir unas actualizaciones de ello, ¿ok? Entonces, trabajar esto para estar preparado a disparar anytime, anywhere, en cualquier momento y en cualquier lugar. Tengo que estar siempre dispuesto a disparar porque nunca sé dónde va a surgir la oportunidad. Y en mi experiencia de unos cuantos años, surgen donde menos te lo espera. Y cuanto más intentes apuntar aquí, te matas apuntando ahí durante días y semanas y no sale nada. Y un día te vas a tomar una copa, una fiesta que te han inventado y sale por ahí. O te vas a un cóctel, o te vas a una conferencia, otra vez y de donde menos te lo esperas es donde sale. Por eso tienes que estar siempre preparado para disparar. ¿Ok? Entonces, el del ascensor. Ese es muy breve. Es como pues uno de verdad que ocurrió en mi sector, en el hotel del Festival de Sitges, era Bayona, que llevaba 4 años y pico, 5, con su guión del orfanato, el otro, el que hizo... No, el imposible no. Bueno, el orfanato creo que era, el orfanato. Entonces el hombre llevaba ya 4 años ahí, y en el Festival de Sitges, en el hotel, puso el punto de mira hacia el director americano-mexicano, Guillermo del Toro, lo vio meterse en el ascensor y fue él, y se metió con el ascensor. 3 plantas. ¿Qué tienes en 3 plantas? Poco que decir. ¿Y cómo lo llegó a generar esa empatía? Soy fulanico de tal, soy director de cine,
me encanta tu trabajo y me gustaría que te leyeses un guión de terror que tengo. Entonces, primero, me encanta tu trabajo, ya estás haciéndole la pelota al señor. ¿A quién no le gusta que le haga la pelota? Me encanta tu cinematografía, me encanta tu trabajo, eres el Dios para mí. Tengo un guión. Es difícil decirle, hombre, a un adorador tuyo, no. Toma mi tarjeta, Guillermo del Toro, mándame el guión. Y así empezó. Y el hombre llevaba 4 años pasándose por todas las productoras de aquí y de algunas del extranjero. ¿Ok? Entonces eso depende cómo generemos esa empatía. Eso también es muy importante, cómo tú le entras y cómo genera eso. Entonces es una cosa muy breve, es presentarte, pues soy fan tuyo y tengo un guión que me gustaría que leyeras. Eso es acción, resultado. Y el resultado quiere, a partir de ahí. No es más allá de eso. Porque si te entretiene a contar de qué va los detalles de tu proyecto, el tipo ya llegó a su habitación y está durmiendo. Del ascensor, digo, si estás en un ascensor de su habitación. Entonces tiene que ser muy sota caballo reyes, directo, al grano. Como latinos no somos argentinos, ¿no? Pero nos gusta mucho hablar. Intentemos controlar también ese hablar que nos gusta. Seamos más anglófonos y más pragmáticos y prácticos a ese nivel. Aquí simplemente, no tenemos mucho tiempo, pero aquí vamos sobre todo a intentar manejar todas las preguntas que nos van a hacer sobre el proyecto, sobre nosotros mismos, y cómo vamos a manejar esas preguntas. Aquí es súper importante el manejo de las preguntas y de las objeciones. Y para eso, en lo que es mi preparación, habré ya también establecido un argumentario de todas las preguntas y objeciones que me van a hacer sobre mi proyecto y haber trabajado las respuestas. ¿Ok? Esa es otra labor importante en la preparación. Si yo me preparo todas las posibles preguntas y tengo las respuestas, voy bien. Porque si yo hago una presentación de 10 minutos, es estupenda, es fantástica, pero es siempre el tipo del fondo, que es el rompepelotas y tal, que me va a reventar mi presentación, que los hay, siempre hay un especialista que revienta presentaciones en todas partes del mundo, los hay. Y me hace una objeción y me dice, pues yo no creo que tu proyecto transmedia llegue a generar ese tráfico. Y te quedas como el político del otro día, 8 segundos en antena sin decir nada, te ha tumbado todo el proyecto. Has perdido toda la credibilidad que hasta en 9 minutos has armado y en 3 segundos la has perdido, porque no supiste dominar y controlar la objeción que te están haciendo desde el fondo. ¿Ok? Y se te ha hundido todo, porque dudaste. Aunque dudes décimas de segundo, te lo van a pillar. Dudó, se lo inventó. ¿Sí o no? Y ya tú, como audiencia, ya lo ves, no lo ves bien ese proyecto. ¿Ok? Entonces, muy importante trabajar eso. Un argumentario de respuestas y preguntas. Y después, saber manejar de una forma muy sutil, como un malabarista, todo lo que son todo tipo de preguntas, abiertas y cerradas, para entrar en el mapa mental de nuestro interlocutor. Si yo sé manejarlo y que él mismo no tiene que ni darse cuenta, porque, hombre, si yo pongo aquí el foco y le pongo aquí a Rosaura el foco y le hago el interrogatorio al estilo policial, pues me saca de su despacho. ¿Okay? Entonces lo tengo que hacer muy sutil, tal. Las mujeres son mucho más sutiles que nosotros a ese nivel. ¿Okay? Nosotros somos más... Entonces, esto es muy importante porque aquí voy a conocer mi interlocutor. Y a través de ese conocimiento voy a poder empatizar con él. ¿Okay? Entonces, manejemos realmente todas esas preguntas. Las abiertas, que siempre es el qué, el cómo, tal, y la cerrada es sí o no. El tipo te tiene que preguntar sí o no. Y después tienes ese tipo de preguntas también que siguen cuando tienes unos señores que son muy poco habladores. ¿Okay? Nos quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, pues expresión corporal, tenemos un poco tiempo, pero sí os animo, os dejo también unas referencias aquí de algunas bibliografías, simplemente ya no solamente por el tema laboral, por un tema personal, y porque es muy divertido estar en cualquier centro comercial, bar, restaurante y tal, y observar a la gente. Y leer. Entonces, si vas realmente iniciándote al tema de la expresión corporal, vas a divertirte mucho
viendo las caras de los demás, cómo ponen, cómo una pareja habla entre ellos, cómo están enfadados, esa expresión corporal que todos hacemos. ¿Okay? Y sobre todo para conocerte a ti mismo. Y grábate. Todos tenemos nuestros tics gestuales, parásitos gestuales, que salen cuando estamos nerviosos o no, pero tenemos parásitos que viven con nosotros, son como virus que están ahí en nosotros y nos hacen, pues no sé, el deje que tenemos, o el Montoro tiene uno ahí, ¿vale? Todos tenemos esos tics verbales, ¿no? O parásitos gestuales y no somos conscientes de ellos. Cuando tú te grabes, ¿alguno de vosotros os habéis grabado a vosotros mismos? ¿Os habéis visto alguna vez? Bueno, la primera vez sales corriendo, ¿no? Hasta que ya te vas acostumbrando a ti mismo, ¿no? Pero seamos conscientes de que cada día nos toca más tener una presencia virtual, visual en el mundo de las redes. Es decir, pitch, pues cada día más se ven pitch grabados directamente, pues no sé, en los foros esos de crowdfunding, pues cada día vemos más tíos vendiendo su proyecto que se han grabado y hacen el pitch directamente a buscar su financiación a través del crowdfunding, ¿no? Entonces, nos va a costar quitarnos esa vergüenza. Eso es otro paso más, de vernos, y a partir de ahí, cuando tú te ves, te hayas grabado varias veces tu pitch, hay una serie de tics gestuales que van a desaparecer automáticamente, porque a partir de ahí tomas conciencia de ellos cuando tú eras inconsciente. Hay gente que se rasca así, de golpe está así, y delante de una audiencia inconscientemente se está rascando así. Es un tema kinestésico, es un tema de cuerpo, de sentirse él tranquilo, y eso me hace tranquilizarme, pero no me doy cuenta. ¿Okay? Y hay otros que se rascan así, son tics nerviosos que están ahí. Pues eso se va a corregir. O el tic que tenemos, hay gente que tiene uno pues terribles, ¿no? De cada palabra hace una paso, o el tic de, ¿sabes lo que quería decir? ¿Sabes lo que quería decir? Pues eso también lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, las palabras, muy poco, pero trabajemos esas palabras. Trabajemos sobre todo ese tipo de sinopsis o declaraciones como cuando montamos un vídeo. Cuando montamos un vídeo, pues tenemos el plano, y dentro del plano hay un ritmo interno y externo, y después hay una secuencia. La secuencia es una frase. Entonces tenemos verbo, predicado y tal cual. Pues cada palabra tiene que tener un porqué estar ahí, tiene que tener una razón de estar ahí. Cada plano que hay en un montaje hay una razón. Pues cada palabra en una declaración de intenciones o en una sinopsis tiene que tener un porqué. ¿Ok? Entonces, y ahí trabajaremos más porque así bajará y que sean simples, que sean realmente frases simples. Entonces, el corporal, el tono de voz, el tempo de mi voz, que es la velocidad. Entonces, eso también ahí a nosotros a corregirnos. Hay gente que dispara y larga que no veas, que hace que todos nosotros, al cabo de un tiempo, como no la podemos seguir, nos bajamos del caballo. No podemos seguir realmente ese discurso. Entonces, desconectamos. Entonces, el que hable muy rápido, que aprenda a modular, a marcar un tempo dentro de su discurso y marcar unas pausas, porque de lo contrario, la gente habitualmente desconecta. El señor o la señora que va, aparte que es chirriante y molesta, y es hasta molesto, es una voz hasta molesta. Vamos a corregir esto. El timbre de la voz, pues hay gente que tiene un timbre bastante o muy bajo, o muy desagradable, o muy alto. Es difícil realmente mejorar su timbre de voz. A veces nacemos y morimos como nacemos, es difícil. Entonces, pero intentemos mejorarlo, ¿no? Y después la intensidad, como vamos también a modular esto. Y trabajar los silencios. Los silencios son súper buenos e interesantes. Entonces, todo lo que va a ser lo visual y fisiológico, que es todas las posturas que tengamos, estamos comunicando algo. Lo que estemos haciendo, siempre estamos comunicando algo. Yo me siento ahí y comunico algo. Todos los que están aquí sin decir nada están comunicando algo. ¿Okay? O están cansados, o hay un foco de atención, o están muy interesados, hay de todo. ¿Okay? Pero yo os leo, de momento me estáis prestando atención, cosa que me gusta. Todos los gestos que estamos haciendo, todo me está diciendo algo. La respiración. Por ejemplo, si yo llego tarde a una reunión, ¿qué pasa?
pues tiene no podré comunicar hasta que no pase 10 o 15 minutos mal. Entonces, intenta siempre llegar a unas reuniones 10 minutos antes. Yo llego aquí 10 minutos antes o 15 minutos, yo siempre llego antes. Pues, tranquilo, relajado. Si yo llego 5 minutos tarde, fatal, entro aquí, estoy descentrado, no entro pausadamente aquí a comunicar. Si he venido a comunicar, ¿ok? Entonces, eso también, la respiración nos está... Si yo entro, si el nervio me toma y mi respiración me atropella, comunicaré mal. Controlar la respiración. Nosotros somos una sociedad que no sabemos respirar. Los occidentales. Los orientales saben respirar. De hecho, tienen ejercicios de pequeños de respiración. Todo lo que son chinos, japoneses, coreanos, todo esto tienen realmente ejercicios de saber respirar. ¿Okay? Nosotros no, aprendamos a respirar. Si entro en una reunión donde voy a estar súper nervioso, fuera puedo echarle unos minutos a respirar profundamente, aspirando y expirando, al menos 10 veces, 15 veces. Si lo hago, voy a entrar aquí súper relajado. Entonces busquemos nosotros también nuestras... Hay otros también que salen a la calle y le dan 3 vueltas a la manzana. Otros van al baño, en fin, todos van a tener sus formas de tranquilizarse, de bajar la tensión, de bajar los nervios. Busquemos cuáles son nuestra fórmula para realmente relajarnos. Cuanto más relajado entre yo aquí, mejor me va a ir, mejor voy a comunicar. ¿Ok? Y después todo lo que son los movimientos oculares que os he contado. ¿Ok? Mirar, cuando ves a los políticos comunicar, yo acostumbro pues, a mirarlos, es una forma de hacerle la tal. Y ahí ves si mienten, si no mienten, si están muy nerviosos. El otro día había uno que se le iba los ojos por todos lados, es casi daban vueltas sobre sí mismo, ¿no? Yo digo, ¿qué le pasará a este hombre por dentro? ¿Ok? Entonces, miradlo. La postura. Pues todas las posturas que vamos a tener, intentemos tener una postura decente. No, hay algunos se ponen así, en la pelvis, los que van a marcar un nerviosismo. Entonces, intentemos realmente liberarnos también nuestras manos si estamos comunicando. Si estoy tranquilo y comunico bien, yo tengo esto, no tengo ningún problema. ¿Okay? Pero si yo ahora mismo estuviese súper nervioso, porque me estáis poniendo de lo más nervioso, y tengo aquí algo, ¿qué hago? Lo voy a apretar. Si tengo un papel, lo voy a apretar. Todo lo que tenga, eso lo voy a apretar así. ¿Por qué? Porque mi inconsciente, que se siente acosado por vosotros, dice que esto es un arma, y esto es un arma que me va a defender de todos vosotros. ¿Ok? Y entonces lo aprieto y intento... Entonces, eso también, si no tengo nada, me voy a liberar y voy a comunicar mucho mejor. Entonces, las manos también son muy importantes a compasar mi discurso con mi expresión corporal. Y aquí os dejo simplemente el estar sentado, las posturas, como yo esté sentado, podré leer si un tío está o no. ¿Cuántos tíos se enroscan en las sillas? Ese tipo está súper nervioso. Se enrosca y se echa para adelante. Eso es estar muy nervioso. Entonces, ¿cómo vamos a estar sentados? Nos va a decir cosas. La postura. Si estoy así, en el bordecillo de la silla, es que me quiero ir cuanto antes mejor. ¿Vale? Y vamos a cortar. Pero bueno, las manos y lo que es la mirada, ¿ok? Te transmiten un montón de cosas, ¿ok? Lo que es esas miradas suizas, etc. Mirar la mirada, la sonrisa. Las sonrisas que no están conectadas de aquí a aquí son falsas. La sonrisa que aquí los ojos no se inmuta y la sonrisa es así, es la de azafata, la de tal, ¿ok? De esas sonrisas falsísimas. Vale. Pues eso también la tienes, ¿no? Entonces aquí tienes ese tipo de sonrisas falsas. Las sonrisas auténticas es cuando conectas aquí, esa emoción se está conectando entre esta parte, ¿no? Y terminamos, aquí tienes otra forma de ver agresividad, manipulación y tal, todo eso, estudiarlo, y os ayudará un montón para moveros por la vida misma, ¿ok? La proximidad, que es decir, respetar el espacio de los demás. Y eso también lo aplica, si lo aplica y te vas al mercado internacional, pues también lo aplicarás en otras culturas donde pues el japonés, ni lo toques al japonés. La forma de vestir también es importante. Yo siempre digo, adecua tu forma de vestir al entorno donde estás.
Lo que no puede ser es que yo venga a estar con un ambiente de artistas y venga con traje, chaqueta y chalequillo. Pues no. O al revés. ¿Ok? Y aquí, pues, algunos ejemplos, pero tenéis la presentación, lo podéis ver, ¿ok? ¿Qué puedes hacer antes? Y consejos, y simplemente algunas referencias donde podéis ver cosas sobre pitching y sobre expresión corporal e intentar dominar todo esto, y os irá bien. Así que muchas gracias y suerte en vuestros proyectos transmedia. Espero a ver si puedo vivir alguna experiencia transmedia con alguno de vuestros proyectos. Y aquí tenéis mis datos en caso de que queráis algo y tal. Tengo también una web, hay un kit del productor digital donde podéis encontrar cosas gratis como planificaciones, borradores de contratos y cosas por el estilo, ¿no? Y dicho esto, muchísimas gracias.